Si no eres usuario de estos aparatos y te encuentras con esta noticia... Presencia de un dron no identificado en el aeropuerto de Málaga, obligado a detener temporalmente la operativa por seguridad. Una vez que se ha detectado el dispositivo en las inmediaciones de la pista, se ha procedido a desviar varios vuelos que tenían previsto aterrizar en ese... La verdad que te va a resultar bastante frustrante y te va a cabrear un montón. En cambio, si eres usuario, piloto, operador de drones en España o en cualquier parte del mundo, esta noticia también te va a cabrear y muchísimo. Esta noticia se hace eco de un parón por avistamiento de drones en la cabecera 12 del aeropuerto de Málaga de aparatitos como este que tengo en la mano, los cuales estaban volando prácticamente encima de la cabecera 12 de la pista 12 del aeropuerto de Málaga, lo cual entraña una peligrosidad que no os podéis imaginar. Pero ¿esto es cierto o es otra noticia fake, amarillista y tremendista para causar miedo y revuelo en la población de la prensa generalista y no tan generalista en España acerca de los drones? ¿Merecemos los pilotos de drones ser demonizados por noticias que puede que no sean ciertas? Pues es lo que vamos a ver en este vídeo y las conclusiones te van a sorprender, tanto si eres usuario de dron como si eres una persona que has llegado a este vídeo y no tienes mucho que ver con el mundo del dron. Pero ya que estás aquí, dale like, suscríbete y activa la campanita. Vamos a ver si es verdad que hubo drones o no hubo drones en el aeropuerto de Málaga este 23 de agosto. Lo vamos a ir desglosando poco a poco para que entendamos qué medios de detección hay en España, si es posible volar un dron en las inmediaciones de un aeropuerto, qué precedentes ha habido en este país y cuántos de ellos se han resuelto con una detención o localización del piloto infractor. Lo primero que tenemos que entender es que es una zona de control aéreo o una zona de exclusión aérea o de restricción aérea para UAS. Se puede volar un dron siempre que no supere los 60 metros medidos desde el suelo de altura. Ese es el área, digamos, más amplia que tiene el espacio aéreo controlado de un aeropuerto, como es este caso, del aeropuerto de Málaga. Luego entramos en las zonas más cercanas a las instalaciones del mismo. Eso ya sería ATZ. Esa zona es la zona, digamos, ya crítica de operaciones de un aeropuerto. Es donde realmente podemos tener un encontronazo de nuestro dron con aeronaves tripuladas y ocasionar un problema gordo. Así que en esta zona prácticamente es imposible volar. Necesitaríamos coordinación, necesitaríamos medidas de mitigación de impacto, volar en STS, lógicamente, tener títulos de radiofonista para comunicación con torre. Para un vuelo lúdico de un dron pequeñito es impensable volar en las inmediaciones de un aeropuerto. Bien, pues el vuelo de esta supuesta aeronave, vamos a dejarlo de supuesta aeronave no tripulada porque al final del vídeo daremos las conclusiones de si hubo o no hubo aeronave no tripulada, dron, en las inmediaciones de la pista 12 del aeropuerto Pablo Ruiz Picasso de Málaga. La pista afectada sería esta. Como veis, en esta zona, si no sois de Málaga, hay unos miradores, prácticamente cualquier aeropuerto hay miradores, los cuales podéis observar los despegues, aterrizajes, rodajes. Bueno, pues ya conociendo los espacios aéreos controlados que hay alrededor de las instalaciones de un aeropuerto, vamos a ver si dicho aeropuerto tiene sus medidas de mitigación, control y detección de aeronaves no tripuladas y otras amenazas. Poner sistemas de detección de estas aeronaves en las inmediaciones de un aeropuerto puede llegar a ser un tema un tanto crítico por el mero hecho de la interacción de emisiones de radiofrecuencia que puede haber en ese enclave. Tened en cuenta que hay aeronaves comunicando con torre, comunicando con rodaje, comunicando con aproximación, comunicando con aeronaves que están en aproximación o están en plena salida. Asimismo, hay comunicaciones múltiples con personal de tierra, etcétera, etcétera.
No contemos con el radar y todos los sistemas de detección de aeronaves y control de aeronaves que tiene un aeropuerto. Y en el caso del aeropuerto de Málaga, pues no es menos. Es así que hasta donde yo tengo conocido y he consultado y me han corroborado, no hay un sistema de detección tal fijo en el aeropuerto de Málaga. Sí hay personal de la patrulla Pegaso, de la Guardia Civil y Policía Nacional de Seguridad Aérea que patrullan los límites, así como policía aeroportuaria con medios antidrón en sus coches patrulla para hacer la detección de manera portátil. Como ya sabéis, Policía Nacional y Guardia Civil utilizan de manera portátil generalmente Aeroscope, pero no es el único medio que tienen para detectar drones. En el aeropuerto, ya famoso por la restricción que hemos tenido en julio de vuelos de drones DJI, única y exclusivamente, aeropuerto de Talavera la Real en Badajoz, ya está instalado este sistema Sendes. Y al igual que el Aeroscope, está Sendescope, que es una maleta portátil con su antena y toda la parafernalia para localizar cualquier tipo de aeronave no tripulada que esté dentro de su rango. Como digo, desconozco si Sendescope está en los maleteros de los coches patrulla en la Policía Aeroportuaria, Guardia Civil, Patrulla Pegaso o Policía Nacional de Seguridad Aérea en el aeropuerto Pablo Ruiz Picazo de Málaga. Pero sí sé que tienen medios de detección. La incursión se hizo sobre la cabecera de la pista 12, prácticamente según la noticia que lea. Pero dejemos que se hizo en las inmediaciones de la pista 12 del aeropuerto Pablo Ruiz Picasso de Málaga. No hubo detección previa por parte de ningún medio digital tecnológico que tuvieran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como cualquier medio del cual disponga Torre para detectar este tipo de aeronaves. Simplemente fue detectado por varios comandantes de aeronaves que estaban en aproximación para su posterior aterrizaje en la pista 12 de este aeropuerto. Vamos a empezar a detallar ciertas cosas para que queden muy claras. La velocidad que tiene una aeronave a la hora de tocar tierra puede oscilar entre unos 150 km por hora, 200, 250, dependiendo de la toma que haga el comandante. Las ventanas que tienen estos aviones, pues tampoco es que sean ventanales para salir a una terraza. Son ventanas pequeñitas y todo esto sucedió sobre las 9, 9 y cuarto de la noche. Todos estos avistamientos se reportaron por varios comandantes, según dice la nota informativa en prensa, por varios comandantes de otras aeronaves que vieron una aeronave no tripulada a 200 km por hora mientras estaban tomando tierra con la tensión que eso conlleva. No soy piloto, no tengo titulación de piloto de aeronave tripulada, sí me gusta la simulación, como bien sabéis, y el proceso que va desde que puedes llegar a ver un dron hasta que tocas tierra es de un periodo de tiempo muy corto. Y en ese corto periodo de tiempo tienes que, en teoría, calcular velocidades, calcular descenso, centrarte en la línea de la pista para tomar tierra en la touch zone, no 1 kilómetro más adelante, seguir monitorizando todo lo que conlleva presión de freno, que el tren esté abajo, lo que viene siendo todo el proceso de tenerlo todo bajo control para tocar tierra de manera segura. Mientras vas controlando a mano la aeronave para que te vaya cantando 30, 40, 50, 20, return, haga el flare, que es cuando la aeronave, la nariz, le tiras para arriba para que haga la toma con el tren principal y, bueno, la aeronave toque tierra. Y en todo ese proceso que es tan complejo y te requiere tanta atención, vieron una aeronave en las inmediaciones de la cabecera de la pista 12 de este tamaño. Bueno, todo es posible. Puede que los comandantes de las aeronaves de la aerolínea tengan una vista privilegiada, por eso son comandantes de aeronaves tripuladas y llevan la responsabilidad de tantas personas encima, y tengan una vista privilegiada, así como sus copilotos. Vamos a ver algún antecedente que ya pasó y que metió a pilotos de drones por defecto
como gente bastante irresponsable y bastante peligrosa. Si recordáis, en el año 2020, en el aeropuerto Adolfo Suárez, Barajas de Madrid, hubo un incidente con drones bastante grave que ocasionó un revuelo, si recordáis, bestia. Pues según las conclusiones finales de la investigación, que lógicamente se lleva a cabo ante estos hechos, se determinó que ante el reporte, al igual que se está haciendo, se hizo en el caso reciente del aeropuerto de Málaga, el reporte reiterado de varios comandantes de aeronaves que iniciaban aproximación y estaban casi tomando pista en el aeropuerto de Madrid, y los cuales reportaron presencia de drones en las inmediaciones de la pista, la investigación tanto de Guardia Civil como de las entidades o fuerzas y cuerpos que estuvieran involucrados en este incidente, concluyó que no hubo prueba ninguna para determinar que hubo un dron en el espacio aéreo controlado del aeropuerto Madrid-Barajas, más concretamente en las inmediaciones de las pistas, interfiriendo directamente con las operativas de las aeronaves tripuladas. No hubo sistema de detección que pudiera controlar esa aeronave, no hubo trazos electromagnéticos de radiofrecuencia fuera de lo normal dentro de la operativa de un aeropuerto, los cuales mostraran que hubo un dispositivo ajeno a la operativa aeroportuaria que se pudiera considerar que fuera una aeronave no tripulada, un dron ilegal volando dentro de las instalaciones del aeropuerto, y no hubo rectificación de la prensa acerca de este incidente. Estoy esperando información y si me la reportan habrá segunda parte y daremos las conclusiones acerca de lo que pudo pasar, siendo oficial la información, en el aeropuerto de Málaga con un dron. Pero a fecha de hoy no hay ningún reporte oficial que dé veracidad a que lo que ese comandante de esa aeronave vio fuera realmente un dron en las inmediaciones de la cabecera de la pista 12 del aeropuerto Pablo Ruiz Picasso de Málaga. Pudo ser un ave, pudo ser un reflejo, pudo ser, como algún especialista en alguna noticia he leído, un reflejo de las Navigation Light de otra aeronave que estuviera posicionada esperando para despegar en la misma pista, un reflejo de alguna luz de algún vehículo auxiliar. Así que, bueno, si eres piloto operador de drones y ves este tipo de noticias, si ya estamos cohibidos y ya estamos mal vistos por la sociedad a la hora de realizar nuestros vuelos, imagínate si esta noticia la coge gente que no quiere saber más, solamente el titular, y la prensa se aprovecha de esto, crea confusión, no se retracta porque no busca información oficial del incidente y simplemente suelta un posible bulo acerca de gente muy inconsciente y peligrosa realizando vuelos sobre las pistas de los aeropuertos, como puede ser este caso, el Pablo Ruiz Picasso de Málaga. Por otra parte, si eres una persona que llegaste a este vídeo, te has quedado hasta el final y no tienes mucho que ver con el mundo de los drones, que sepas que no vamos grabando casas y personas en su intimidad y no vamos interfiriendo en la operativa de los vuelos que normalmente se hacen en los aeropuertos. Normalmente respetamos la zonificación, conocemos la norma e intentamos cumplirla. Pues ya veis en este vídeo el ejemplo claro de lo que puede llegar a suceder si dejamos a la prensa que nos influya y nos intoxique con noticias falsas. Gente, un saludo, os dejo estos vídeos por aquí, nos vemos en el siguiente.